Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde abordaremos un tema que está ahorita, yo no diría de boga, pero de alguna manera que está en su mes, que es el mes del autismo. Tenemos a dos invitados especiales que compartirán con nosotros sus experiencias y sus consejos en relación a este tema. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño por Generaciones Su Hospital. Teníamos el día de hoy o esta tarde a nuestros invitados, a la licenciada María Ávila. Ella es psicóloga y terapeuta. Adquirió su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sus estudios adicionales en la Universidad del Istmo, donde adquirió un máster en investigación en psicología clínica y un máster en terapia ABA. Ya nos explicará un poquitito más en detalle qué son estas siglas complejas. Esto aplicado al autismo y a otros trastornos también conductuales. Y por parte de la Fundación Apoautis, tenemos con nosotros al licenciado Adolfo García. Él es graduado de educación prebásica con énfasis en educación especial de la Universidad de Costa Rica. Cursó un diplomado sobre autismo en Japón y es representante, como lo mencionaba previo, de la Fundación Apoautis, que es una organización no gubernamental fundada más o menos hace unos 25 años por padres y familiares de personas con trastornos del espectro autista. Y esta fundación en realidad creada y fundamentalmente con proyectos y programas para beneficio de la población con este tipo de trastornos. De esta manera, obviamente, podemos, o con su enfoque, mejoramos un poquito la calidad de vida de ellos y se vuelven un poquito más manejables en el entorno, de alguna manera, con todas las aplicaciones que esto proporciona. Ambos bienvenidos, es un gusto que estén aquí con nosotros. Igualmente. Una experiencia nueva seguro para ambos, pero creo que es un medio que nos puede ayudar a poder transmitir, y lo hablábamos fuera de micrófonos al principio, educar a la gente sobre cuáles son las características y que en realidad poder crecer un poco más en empatía hacia las personas con este tipo de dificultades que son, de alguna manera, pueden formar parte de la sociedad bajo ciertas características y que en realidad deberíamos de estar más que aislándolos, ayudándoles para que puedan tener un poquitito más de posibilidades en el medio. Si quieren, entramos ya de lleno en detalle. Licenciada, tal vez nos pudiera dar un poquitito de englobar cuáles serían tal vez las características o los signos tempranos cuando hablamos en general de una persona que podemos pensar que pueda estar teniendo este tipo de problemas de autismo. Sí, yo cuando viene un papá y me dice tengo señales, yo lo que les digo es, estas tenemos que ir viendo si entran dentro de una condición u otra, eso es lo más importante. Porque uno siempre lee mucho en internet y en internet aparecen 10 señales de si tu hijo tiene autismo. Se aletea las manos. Sí. Si camina de puntillas. Estos no son los criterios diagnósticos. Esto lo tenemos que tener muy claro. Una cosa es el criterio diagnóstico y otras son de repente señales que uno puede tener. Se tiene que hacer esta aclaración porque de repente no necesariamente porque un niño aletea es autista. No porque no habla es autista. O sea, uno tiene que ir haciendo un como diagnóstico diferencial, sobre todo con los trastornos del neurodesarrollo, porque casi todos tienen las características similares. Sí. Si ustedes leen sobre el retraso global del desarrollo, que si no me equivoco, aquí si me estoy equivocando me podría decir, pero el retraso global del desarrollo ya se considera casi que una base para el autismo. Ahorita sigue separado como diagnósticos en el DSM-5, pero se parecen mucho y uno mira déficit en el lenguaje, déficit en algunas áreas. Entonces, primero es hacer el criterio diferenciante. ¿Qué es lo que marca un autismo o no? Primero, el criterio base es comunicación, pero incluso esto es la capacidad de comunicar, no verbalizar. O sea, el DSM es muy claro y dice déficit en la comunicación, no dice déficit en el lenguaje verbal.
Es decir, un niño puede estar wiri wiri todo el día y aún así ser autista, ¿sí? La comunicación implica el hecho de poder expresar ciertas cosas, de poder de repente sostener una conversación. Entonces tenemos niños que hablan un montón y que llegan a consulta y los papás uno les pregunta, ¿puede pedir? Sí, pide. Y me dice, yo quiero el café, por favor. Pero ya uno les pregunta, ok, si usted le saca un tema de conversación, ¿cuántas preguntas le aguanta? No me responde ni una. Entonces ya uno ve, hay un déficit de comunicación, patrones repetitivos, intereses restrictivos, solo lo mismo, un tema que se va mucho tiempo, que se memorizan un montón de cosas, selectividad en el lenguaje es otra cosa, habla cuando quiere. Entonces, si tiene ganas, sí habla, si no tiene ganas, no habla. Entonces, es de ir viendo comunicación, intereses, si sus intereses son mucho de lo mismo, si se repiten una y otra vez, si cuando se cambian estos intereses hay frustración, si cuando se cambia de repente los patrones hay algún problema de conducta, para poder llegar a decir sí o no, y sobre todo descartar bases médicas, que si es producto de una epilepsia de repente, que si hay algún problema de fonoaudiología, porque eso es lo primero que se sospecha, ¿me escucha o es que no quiere? Pero esto solo de mi parte en la entrevista, le digo a los papás, mire, usted haga la prueba. Si usted le pone la Pepa o el programa que le gusta en la sala, bajito, y él lo escucha y llega hasta la sala, entonces yo descartaría algo. Ajá. Usted vaya a hacerle la prueba, trabájelo siempre, pero entonces ya podríamos irlo descartando. Pero siempre es importante que se haga un proceso médico fisiológico para descartar cualquier base, porque qué tal que sí hay algo auditivo y nosotros estemos, que es selectivo. Entonces, eso. Ahora, me preocupa, a mí en lo personal, tal vez no a todo el mundo, pero de alguna manera que muchas veces el etiquetar a alguien con un diagnóstico significa una repercusión muy grande en todo sentido, tanto para la persona como para los que tiene uno en el entorno. Y no sé qué efecto realmente pueda tener o si conviene decir, porque hay obsesivos compulsivos que tienen esas actividades repetitivas o que tienen unos patrones con alguna estructura, y luego tenemos hiperactivos también propios o solamente hiperactivos que tienen conductas similares. Entonces, de alguna manera, cogemos formas o acciones de una persona y lo englobamos en uno solo y le etiquetamos. Y lo veo siempre también en otras enfermedades. Llámese un paciente que le dicen, ya usted es diabético. Ya cuando le ponen la etiqueta, entonces ya él cree que la vida cambió, voy a morir, ya tengo un proceso de que me estoy deteriorando. Entonces, no sé qué tanto realmente vale la pena, o si en qué momento ya uno dice, no, mira, te tengo que poner la etiqueta, o vale la pena o no vale la pena, o decir, no, mira, tratemos cada uno de los problemas conductuales o los abordamos de esa manera. Solo una idea, no sé cuando ya tratamos al paciente y a su familia qué efecto esto pueda tener. Sí, yo justo hoy publiqué algo en Insta sobre esto, el temor al diagnóstico. Sí. Creo que hay bastante temor, me parece que con justa razón de parte de los papás, llega uno con un diagnóstico a la escuela y cierran puertas. Aquí no podemos estar. En el campamento, no es que no estamos capacitados para recibir niños especiales. A veces no sea ni el más mínimo esfuerzo de tratar, de un solo cierre la puerta. Entonces, creo que hay un temor muy bien fundamentado por cualquier prejuicio que pueda haber, pero también tenemos que ver el por qué realmente es funcional un diagnóstico. O sea, ¿qué estoy buscando yo con un diagnóstico? Actualmente me parece que la opinión popular es justificar. ¿Y por qué hace esto? Es que es autista. Y en la escuela necesito un diagnóstico. ¿Por qué? Porque quiero ponerle una etiqueta y poder mandarlo a la sección especial o al aula recurso. Entonces hay como una justificación. El propósito de un diagnóstico tiene que ser siempre para ayudarle a la persona a comprenderse, primero que todo, que pueda conseguir una mayor información de por qué soy así. Mucha gente a veces lo dice ya más adelante, por ejemplo, cuando hay diagnósticos de ansiedad o otras cosas, es que era esto, o sea, ya me da a mí una calma de por qué soy así. Y para los papás, para que resuelvan esa pregunta de ¿puede o no quiere? Que esa es la pregunta vital que cada vez llegan a hacer más. Es que siento que puede, pero no quiere. Entonces ya con un diagnóstico uno puede decir, ok, esto efectivamente es algo conductual, porque incluso dentro de autismo, dentro de hiperactividad hay cosas conductuales, o de repente es una cosa de no puede, o sea, no están estas habilidades. Entonces creo que el diagnóstico es más que todo para eso,
tener conocimientos, conseguir información y lograr salir de dudas en cuanto a qué tanto puedo exigir, y si no lo tiene, ojo, no lo voy a exigir, ¿qué tengo que enseñar? Claro. Esta es la clave, poder cambiar como ese tipo de pensamiento. Licenciado, pensando un poquito en lo que la Fundación realiza, ¿existen algunas cosas que se le puedan transmitir a la familia como parte de apoyo? Y decir, mira, esto que tú estás viviendo es un comportamiento típico de un niño o es un comportamiento que puede inclinarse hacia algún problema, o ya es su parte dentro de la fundación es ya una vez que está diagnosticado, o más o menos para que nos explique. Bueno, actualmente en la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista hemos estado realmente desarrollando procesos de evaluación y diagnóstico. Entonces, muchos padres de familia nos buscan cuando observan y miran algunas conductas relacionadas al espectro, ¿verdad? No solamente es el aislamiento, como decía María José, sino que hay muchas otras conductas que hay que observar. Esta capacidad de que te miro, observo el ambiente, te analizo y todo ese tipo de cosas, leo tu expresión facial, si realmente me estás escuchando, me estás escuchando. Esta atención conjunta en un tema en particular, ¿verdad? Que para ellos es bien complejo poderlo lograr, ¿verdad? Sí. Y por eso es esa dificultad que generalmente presentan. Decimos problemas de conducta, pero muchas veces, ¿cuál es el origen de esos problemas de conducta? Muchas veces la comunicación. No tienen un sistema alternativo de poder expresar sus necesidades, sus dolencias, sus inquietudes, y por consiguiente, ante esta frustración, no me queda otra opción más que de repente agitarme, aletear, Claro. girar sobre mi propio eje, empezar a caminar de un punto a otro porque no tengo cómo conectarme contigo, o me acerco a ti y no me entiendes o no me comprendes. Entonces busco estos mecanismos de autoestimulación al no tener cómo conectarme contigo. Pero, entonces, perdón. Aquí la invitación para el padre de familia es esto: no limitemos a nuestros hijos, no creamos que son incapaces, no les digamos pobrecitos, porque qué triste cuando he visto a padres de familia que viene su hijo, hace una conducta inadecuada y empieza a justificarlo. No, es que él es especial. ¿Cuál es especial? El hecho de que sea especial no lo vamos a educar diferente a cualquiera de nosotros. Claro. Nosotros necesitamos educación, al igual que ellos, que entiendan las conductas de convivencia social en cualquier entorno donde lo integremos. Claro está, les va a costar más. Por esa misma falta de comunicación, el padre de familia, el cuidador, el terapeuta o la persona que lo acompañe tiene que ser completamente equilibrado y emocionalmente estable para que le transfiera esa emocionalidad y le haga sentir seguro. Si esta persona se siente segura con usted, una simple mirada es un mensaje. Está comunicándose. Claro. Un simple gesto, está entendiendo que quiero que venga, que vaya, que haga esto, que haga lo otro, y no necesitamos hablar. Y ahí es donde entran los procesos de comunicación, ¿verdad? A pesar de que no hay lenguaje verbal. Sí. Como habrá muchos que tienen lenguaje verbal y no logran enviar un mensaje adecuado a su interlocutor. Claro. Llegan platicando, qué bueno que hice en la casa, que mi mamá, que mi papá, y aquella gran verborrea. Apenas yo me le acerco y le pregunto algo y mutismo absoluto. No tengo una respuesta de aquella persona, a pesar que tiene el lenguaje. Correcto. A pesar de que puede expresar todo lo que vive, o lo que vio en la televisión, o lo que vivió en la escuela, o lo que vivió en el programa de televisión, y anda ahí narrándolo. Pero no se lo anda contando usted. Anda nada más para sí mismo, repitiendo ese tipo de experiencias que ha vivido. Entonces, este es el sistema que de alguna u otra manera estamos tratando de implementar. No solamente hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico de repente a ojo de buen cubero cualquiera le dice, ti tiene autismo, o sí, probablemente está dentro del espectro. Sí. Sino evaluar cada una de sus habilidades y capacidades para buscar la forma de potencializárselas, ¿verdad? Y ver cómo esas debilidades las podemos convertir en fortalezas. Diríamos en realidad que es un problema de comunicación. A eso se resume, que el problema es su inhabilidad de poder transmitir lo que quiere y lo que decía hace unos momentos, que es, entonces lo reflejo de otra manera. Entonces hago algún gesto repetitivo y mi frustración de no poder comunicarme. Más o menos por ahí entendí el mensaje de qué es lo que está pasando. Es correcto. Ahora, ¿existen estrategias de mejorar o rutas alternas a una comunicación verbal que estemos trabajando en este tipo de personas, no? Sí,
Existen otras rutas alternas, a veces incluso, y esto sí se tiene que aclarar, aunque el niño no hable en este momento, es decir, llega a terapia y no habla, Sí. puede hablar después. Entonces uno siempre tiene que hacer al menos la lucha inicial. Ya más adelante se va viendo, si no se puede, se pasa a un sistema alternativo. Pero sí hay chicos que aunque en este momento no digan ni mamá, pero pueden decir más adelante, entonces siempre se tiene que hacer la lucha por algo verbal. Sí existen sistemas de comunicación alterna, está el pictograma, está el lenguaje de señas, está también un sistema de comunicación digital, que ahorita no recuerdo el nombre, pero cada vez surgen más y más. Y es muy importante que, sobre todo aquí con los papás, yo no sé si les pasará, a mí sí me pasa bastante, que uno le dice al papá, ok, pictogramas, empecemos, y dicen, no, yo no puedo tirar la toalla. Y tenemos que tener muy claro que el pictograma no es un tirar la toalla. Hay niños que efectivamente no van a poder verbalizar. Eso se va viendo conforme el niño va avanzando a la terapia. Y el negarle a él un sistema de comunicación es algo fatal, porque ahí justo vienen los problemas de conducta. Lo que yo no logro expresar verbalmente lo expreso con mi cuerpo. No quiero ir, me tiro al piso. Claro. La maestra me está diciendo esto, yo no puedo decir no quiero, grito. Entonces ahí es donde se trabaja con el pictograma. A veces se ha visto mucho estudio también ahorita que los otros medios de comunicación alternativos tienden a facilitar la comunicación verbal después. Entonces, a veces sirve mucho practicarlo de inicio para que el niño vaya aflojando después todo el sistema verbal. En otros casos no, pero al menos ya tengo un sistema de comunicación y ya puedo llegar yo a decir mira esto que vi, tarara, porque el pictograma no es solo para uno con el niño. A veces uno piensa el pictograma es le enseño la tarjeta, siéntate. No, el pictograma es que el niño agarre la tarjeta o agarre el sistema de comunicación y lo utilice. Mamá, mira esto que te quiero enseñar. Claro. Mamá, yo quiero esto. No es siéntate, pon, quita, porque eso es un sistema de ayuda para que él vea y entienda la orden. Pero el pictograma es él adueñándose del sistema para poder comunicar. Uh-huh. Excelente. ¿En qué momento de edad de vida que uno dice, mira, ya a partir de esta edad la cosa, si no va evolucionando, algo no anda bien? O sea, tengo que esperar a que tenga 5 años. Le pregunto esto porque generalmente sucede en el paciente pediátrico, que muchas veces, no, eso a medida van pasando los años se va a ir desapareciendo. Entonces, hay ciertas condiciones que por proceso de desarrollo van a ir mejorando a medida que van pasando los años. Pero, ¿cuándo ya diría uno, mira, no va a cambiar o estamos atrasados, necesitamos una evaluación especial o diferente? No sé si... Definitivamente, hoy en día se considera sumamente vital la educación temprana. Y la educación temprana empieza desde... el niño empieza a gatear, ¿verdad? Desde que empieza a dar sus primeros pasos. Sí. Y en cuanto más temprano podemos nosotros determinar o detectar algunas dificultades del desarrollo, pues en ese preciso momento es el momento idóneo para lograr que esa persona empiece a seguir esa línea del desarrollo que todo ser humano debe seguir. Entonces, siempre yo les digo a los padres de familia, no se preocupe por el diagnóstico, preocúpese porque su hijo juegue, interactúe, la pase bien, corra, se raspa, se caiga, se golpea. Sí. ¿Quién no se cayó en la vida? Sí. ¿Quién no se raspó? Porque es triste ver de repente un niño de 5 años y tienen que llevarlo cargado porque no puede bajar las gradas. Claro. Tienen que llevarlo cargado porque nunca lo han dejado de que corra, que salte, que explore y conozca cada una de las partes de su cuerpo y sus habilidades. Entonces, sumamente importante que si miramos que en el primer año de vida no hay esta capacidad de señalar, de indicar con diferentes gestos lo que deseo, sí, es un punto de alerta para que busquemos entonces el apoyo profesional. Que no es capaz de compartir una emoción, wow, qué bonito tu teléfono, María José, me lo prestas o me lo enseñas, o cosas. Ese tipo de convivencia, de compartir con los demás, es también muy vital que lo observamos en los primeros años de vida. Apenas uno empieza a correr y a caminar, lo que mira son a sus amiguitos y vecinos y quiere andar corriendo detrás de ellos, quiere andar saltando igual que ellos, quiere andarse cayendo igual que ellos. Sí. Y a través de la imitación empiezan esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no hay imitación, ese chico simple y sencillamente pues agarra el celular y empieza a abrir páginas y a ver lo mismo todos los días, porque tienen una gran
rigidez e inflexibilidad mental que les impide un poco ampliar ese panorama, ese abanico de posibilidades, y se quedan clavados ahí en el celular si no le pone otras propuestas, si no le enseñamos a jugar. ¿Cómo hacen las madres, por ejemplo, cuando su bebé tiene 5 meses, 6 meses? Empieza a jugar a las escondidas, se tapa el rostro. ¿Dónde está mamá? Aquí está mamá. Juegos como estos, Claro. tan sencillos, que también estas personas tenemos que enseñárselos, pero muchas veces los padres, en la misma ansiedad, en la misma desesperación de buscar respuestas, se olvidan de atender a sus hijos y darles esa estimulación a través del juego, que es una de las mejores tecnologías, podemos decir, para que el niño aprenda. Entre más experimenta emoción, más registra esas experiencias en sus circuitos neuronales. Ahora, con la llegada de la tecnología, que la tendencia de padres, y lo digo por experiencia propia, por que se mantenga entretenido, normalmente damos algún tipo de celular, iPad, lo que ustedes, lo que sea que normalmente compartimos para que se distraigan y se entretengan. Claramente no es algo que dentro del proceso de crecimiento debería estar estimulando. Es decir, no, mira, juega con él, o sea, eso no es... esa es una pregunta, que realmente cuánto daño estamos haciendo en vez de dedicar a que, como mencionaba el licenciado, fueran realmente actividades más de jugar y de corretear y de rasparnos y de escondernos y este tipo de cosas. Eso por un lado, cuánto daño. Y luego, si existen algunos mecanismos digitales que puedan lograr un poquito de estimulación a los pacientes o a los individuos que están con trastornos del autismo. O sea, si hay algo que me les pueda servir para que estimularlos y que de alguna manera pueda crear algún vínculo más fácil de comunicación, si es posible, no sé. Yo agregaría, me pareció muy importante lo que dijo de la imitación, y solo quería agregar un punto. Es cierto, a muchos padres se les pasa por alto el aspecto de imitar. Imitación es base para un montón de habilidades. Hay una cosa que se llama, hay habilidades cúspides y habilidades pivotales. Hay unas cúspides que es que abren el camino a obtener más reforzadores. Por ejemplo, yo camino y logro ver más cosas. Ya mi altura es diferente y logro ver más cosas. Pero la pivotal es aquella que me impulsa a sacar otras habilidades, ¿sí? En el momento que yo escriba, aprendo a redactar, aprendo a, de repente me facilita otros procesos de lectoescritura, entonces si ya logro identificar las letras, puede ser que ya vaya leyendo yo también. Entonces está la habilidad pivotal, ¿sí? Que me permite a mí obtener otras habilidades. La imitación es una habilidad pivotal, si no hay imitación es una señal de alarma, y de ahí regresiones. Creo que se habla poco de esto, es un aspecto muy importante. Si un niño tenía habilidades y las pierde, a veces los papás dicen de la noche a la mañana, sí. Es una señal de alarma clara. ¿Sí? La mayoría de los casos que yo he visto que hay regresiones, yo no diagnostico, yo siempre remito a los centros que son de diagnóstico, pero cuando un papá me dice es regresión y yo digo que vayan a hacer proceso de diagnóstico, han salido con autismo. Entonces la regresión sí es una cosa muy importante. Si hay alguien que está escuchando y que dice las tenía y me las perdió, decía mamá, decía papá y lo perdió, eso, Claro. Eso es muy importante. Con lo de la tecnología, sí hay herramientas que se pueden utilizar, es algo muy bueno también la tecnología, pero tienen que saber cuáles son, cómo son. Yo lo que he visto es que normalmente se descargan aplicaciones de contenido académico, entonces les ponen los números, las letras, sí. las formas, los colores. Eso está muy bien, muy, muy bien, pero después tenemos niños que andan diciendo verde, azul, o que están A, B, C, I, T, tarara, y no saben decir dame, por ejemplo. Y uno dice, ¿de qué me sirve que sepa los colores, Claro. que sepa los números del 1 al 100, si no me dice dame? Entonces, si uno quiere tener herramientas que realmente faciliten la comunicación, aquí hay que buscar herramientas de esto, no tanto herramientas académicas, porque yo sí me he fijado que es normal, porque a mí también me pasaba que uno se centra en lo académico y uno empieza los colores, Claro. los animales, pero normalmente un niño no le pregunta a uno, ¿qué quieres? Caballo. O sea, es muy raro. De repente puede decir, ¿qué quieres, Pepe? ¿Qué quieres? Silla. ¿Qué necesitas? Abre. ¿Sí? Entonces, primero, por ejemplo, descargar cosas de verbos. Los verbos abren puertas. Claro. ¿Qué necesitas? Dame. Pasa. Quiero.
abre, cierra, ayuda, pon, quita, tarara. Entonces, Claro. creo que esto es muy importante, pero creo que aquí sí sería más con él por cuestión de diagnóstico, porque sí eso afecta más al momento de diagnosticar. Licenciado, seguro nos va a ampliar, por ejemplo, si existen algunas cosas diagnósticas específicas para poder determinar. Y como lo he escuchado también, hay varios niveles y grados del problema. Hay quienes son un poquito más independientes o pueden integrarse más fácilmente y otros con un poquito más de dificultades. ¿Existe dentro de lo que pensamos diagnósticamente como que me voy a ir a hacer un examen de sangre y ahí va a salir todo o en realidad es un proceso un poquito más complejo? Hay que hacer estudios de electroencefalogramas o alguna cosa sofisticada para que nos amplíe un poquito, por favor? Definitivamente es un proceso mucho más complejo. No tenemos un estudio ni biomédico ni de pruebas estandarizadas que nos digan al 100% esta persona tiene autismo. Y aún nos arrojan hasta puntuaciones numéricas, cuantitativas y todo lo demás. Pero cuando nosotros hacemos estas aplicaciones, si María José lo aplico yo, lo aplica otro colega, y nos damos cuenta que nuestras puntuaciones varían bastante. Entonces no hay una objetividad 100% definible. Y más que guiarse por una puntuación, es guiarse por la observación clínica. Sí. El análisis que se tiene que hacer de cada uno de los criterios que establecen cada uno de los manuales, lo que establece el CIE 11, que hoy en día está también vigente a través de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice también, nos habla del mismo trastorno del espectro autista, solo que ahí nos hace énfasis que especifiquemos con o sin trastorno de desarrollo intelectual, con o sin lenguaje funcional. Yeah. Y nos permite entonces tener una observación más objetiva de esa persona. Lastimosamente, muchas escuelas, muchos docentes están metidos en que demos un nivel. A veces no entienden, cuando uno les dice nivel 1, 2 y 3, no tienen ni idea. Claro, ¿Quién les dice no es diferencia. esto? Pero nos insisten. Y muchas veces nosotros no lo vamos a posponer hasta que el niño esté en la escuela, porque antes, ¿para qué me sirve dar un nivel? Claro. Pero aún así nos siguen insistiendo. Pero nos afianzamos específicamente, bueno, esta persona tiene estas y estas habilidades, por favor trabajemos con este perfil. Correcto. Y una vez que conocemos el perfil, sabemos qué vamos a trabajar. No me sirve de nada el hecho de decirle un nivel específico. Hemos de alguna manera encontrado casos, como lo decía María José, que empezaron al año o a los 2 años diciendo palabras, diciendo hasta frases, mami, mida, mami, chiche, cosas por el estilo, y de repente se llaman al silencio. Pero este es un buen pronóstico porque hay una regresión ahí de sus habilidades. Pero muchas veces se llaman al silencio, pero si mamá, papá, tío, abuelo y todos los miembros de esa familia no dejan de comunicarse con él, este niño está acrecentando su capacidad de comprensión del lenguaje hablado. Aun cuando solamente señale, le decimos, tú quieres la pelota, o quieres el jugo, o quieres X o Y, pero siempre tenemos que estarle repitiendo cada uno de sus deseos. Sí. Y de repente a los 4 o 5 años aparecen expresando sus deseos con frases y oraciones bien estructuradas. Nos ha pasado eso, como hay otros que mantienen ese ritmo y siguen la línea y son capaces de llegar hasta el nivel de preescolar y mantener este ritmo del lenguaje verbal específicamente. Pero sí, la dificultad para poder compartir emociones, intereses, el hecho de jugar futbolito, echar un gol y disfrutar y saltar con sus compañeros y abrazarse si es posible. Sí. Este tipo de situaciones son las que muchas veces les complica la vida y no logran entonces encajar en ese grupo. O algunos, por algunas alteraciones sensoriales, algunos tienen un input muy fuerte y de repente necesitan sentir como fuertes choques cuando están jugando, ¿verdad? Y se van de frente con los demás compañeros y terminan a veces golpeándolos. Entonces, porque están buscando esa sensación táctil, como otros totalmente evasivos, ¿verdad? No me puedes tocar. O le pedimos un abrazo y en lugar de darme un abrazo, me da la espalda para que yo lo abrace, pero él no es capaz de dar este abrazo recíproco. Claro. Y es aquí donde tenemos que llevarlo a ese proceso, ¿verdad? De estimulación sensorial para que paulatinamente, antes no le gustaba de repente que jugáramos a luchitas, que jugáramos a tirarnos al piso, a gatear, y luego empieza a disfrutar de estas experiencias a tal grado que ya esa escrupulosidad que no podía ni tocar una pintura, no podía tocar ni espuma, lo empieza a disfrutar. Entonces, sencillamente no es que no le guste,
Sencillamente que se le dificulta experimentarlo. Porque muchas veces uno pudiera pensar, no, es que hay gente que no le parece el abrazo o es un poquito más fría, dicen algunos, en realidad en sus personalidades, pero como ser humano, todos nos gusta experimentar las mismas cosas. Solo es que de alguna manera esas personalidades se les dificulta poderlo hacer por su barrera de sentimiento, de comunicación. No sé si tal vez estoy mal interpretando el concepto, pero me parecería que en realidad a todos nos daría ganas de estar ahí, pero tenemos cada uno nuestras personalidades que nos crean esas pequeñas barreras. Es correcto. Hay una hiperreactividad, podemos decir, ¿verdad? Sí. En nuestras sensaciones táctiles las experimentamos como que ciertos roces bastante grotescos, ¿verdad? Muchos chicos sienten una etiqueta acá y no la toleran, imposible para que usen esa camisa, y hasta que no le quiten esa etiqueta no se la pone. O de repente tiene un borde medio áspero ahí y eso como que le causa demasiada irritación. Entonces tienden a buscar ropa que sea más suave, más que no le cause específicamente sensaciones desagradables en su piel, o algunos que tienen alteraciones a nivel gustativo, que no toleran ciertos alimentos, no toleran ciertos sabores. Algunos que aprendieron a tomar agua excelente, que no aceptan las bebidas artificiales, pero hay otros que solo toman leche y no aceptan una gota de agua, no aceptan un jugo de ningún tipo. Sí. O algunos que solo quieren comer pizza mañana, tarde y noche y no aceptan otro alimento. Y todos estos procesos de sensibilización sensorial es bastante complejo, que hay que llevar un programa específico para llevarlos a experimentar y de alguna manera probar ciertos sabores, aunque solo lo toleren en sus labios, pero que paulatinamente lo prueben. Y así vamos a ver sensaciones que son desagradables para ellos a nivel visual, a nivel auditivo, que muchos no toleran el tono de voz de X o Y persona. Y de repente usted quiere animarlos o invitarlos a jugar y lo que hace es taparse los oídos, ¿verdad? Otros que parecen no escucharlo, pero uno encuentra de repente una bolsa de churro en la basura y empieza a sonarle escondido y solo escuchan aquel sonido de la bolsa y empiezan aquellos chicos a buscar, ¿verdad? Con una capacidad de percibir auditivamente bastante aguda, bastante fina. Y algunos simplemente con escuchar una melodía en la computadora o una sinfonía en la computadora, se van a un teclado y sin haber recibido ninguna instrucción académica o musical, correcto, son capaces de reproducir toda una tonada o toda una canción. Entiendo que tienen habilidades súper especiales, o sea, en el sentido de que yo he sido partícipe de algunas historias autodidactas en enseñar a aprender a tocar el piano, por ejemplo, o a aprender a tocar la guitarra solamente de escuchar a alguien que tenían, yo quiero decirles un video de YouTube, pero así, y su guitarra, aquí está la guitarra, ponete ahí, aquí están los videos, y aprendieron solos a tocar guitarra, a tocar piano, o sea, las habilidades impresionantes, en realidad, de poder captar esas sensaciones y reproducirlas como que si alguien un maestro se le hubiera enseñado. Esto es un tema bien interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado el niño autista es genio. Y uno tiende a pensar mucho eso. Yo no digo que no hayan niños que sí lo sean, pero tenemos que analizar bien un conjunto de cosas. Antes se creía más bien que el niño autista siempre tenía discapacidad intelectual porque como no hablaba, era tonto, Ahora está más bien el contrario, como memoriza los números desde los 2 años y sabe los números del 1 al 1000, ya como ve el video y se lo ve una vez, ya sabe. Aquí tenemos que poner las cosas como un poco en perspectiva. Los niños autistas tienen facilidad para lo concreto. Es decir, yo veo esto tiene un nombre concreto, este es celular, ¿sí? Le puedo poner un nombre, esto es micrófono, esto es sofá. Para eso son muy buenos, para lo visual y lo concreto. Por eso es que académicamente hasta el preescolar a veces son brillantes, y los profesores lo dicen, es que es un niño brillante y académicamente yo sé que no tiene ningún problema, es lo conductual, hay una facilidad para la memorización porque es lo concreto. Hay una dificultad para el análisis, entonces cuento el cuento de la Caperucita Roja. ¿Por qué crees que Caperucita se fue por el camino más corto? Silencio, ¿sí? Porque eso no es concreto, eso es deducción, eso es análisis. Entonces,
muchos niños logran hacer un montón de cosas porque logran memorizar. Y el sistema tradicional de educación está basado en la memorización. Entonces son niños que académicamente llevan notas muy altas, pero que al momento de manejar la parte del análisis, es decir, que si ya no evaluamos este contenido de historia, por ejemplo, con Napoleón Bonaparte nació en sino que lo evaluamos diciendo, explica por qué crees que Napoleón perdió la batalla de Waterloo o lo que sea, ¿verdad? Ya ahí se quedan como de manos atadas, porque no hay esta capacidad de deducir información. Entonces sí es cierto que hay muchas habilidades, que hay muchas cosas que las tienen mejor desarrolladas que nosotros, los que tenemos capacidades típicas, porque justo esta facilidad para lo concreto a veces no la tenemos. ¿Cuántas veces nosotros de repente no preferimos un examen tipo redacción porque uno dice, me riego, así como popularmente dice, me riego? Sí, claro. Ellos no, porque ellos tienen facilidad para lo concreto. Entonces sí hay que poner como mucho cuidado en esto, porque a veces el papá escuda esto. Es que académicamente va bien, no tengo por qué buscar terapia. Claro. Entonces no nos podemos quedar en esto, porque esto limita las herramientas para otro tipo de cosas. Pero existen muchos en la sociedad que tienen esas características, que son, digámoslo así, autismo grado medio. Uh-huh. O sea, que de alguna manera tienen mucha facilidad para lo concreto y pues se defienden en la parte lógica. O sea que luego, obviamente que de ahí vamos a ir progresando a los diferentes tipos de grados y niveles o dificultades que vayan a poder tener, pero no ha habido o no existió en ningún momento necesidad de que esta gente participara de algún tipo de terapia y funcionó en la sociedad. No sé si bien o mal, pero o sea, hace falta que todo mundo se evalúe, digamos, para poder hablar de que, no, mira, hace falta porque vas a mejorar como persona si recibes algún tipo de terapia o tratamiento. Yo diría que sí, porque hay más temas de fondo, o sea, nosotros somos mucho más que la parte académica. Claro. Recordemos que podemos salir, podemos trabajar, pero estas personas también quieren relaciones a futuro de amistad, de noviazgo, en algunos casos hasta de matrimonio, porque sé que hay casos de matrimonio, pero si yo no tengo las herramientas porque académicamente estuve bien y se consideró que no necesitaba terapia, pero yo tengo mal manejo emocional, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando quiera conectar? Los demás no saben cómo conectar conmigo y yo me siento aislado, ¿sí? Entonces, aquí vienen las comorbilidades. Hay comorbilidades en la infancia, que son la hiperactividad, los trastornos del lenguaje, otras cosas sensoriales. Y después están las comorbilidades del adulto autista, de las que se habla poco. La ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, son cosas que de repente se pudieron haber evitado si se daba una terapia emocional, ¿sí? Que hay distintos terapeutas capacitados para distintas áreas. Entonces, tal vez no hacía falta una terapia del lenguaje porque lo tenía muy bien desarrollado, pero teníamos un niño que se frustraba cuando la torre se le desarmaba, que cuando las cosas no salían a su manera se ponía irritable, otro que nunca logró terminar de hacer amigos y todos sus amigos eran gente mayor o gente menor. Y ya después salen, crecen y no lograron, y entonces depresivos, ansiosos. Entonces lo mejor es siempre ver las necesidades desde un punto de vista muy integral, porque nosotros no solo somos una cosa, somos muchas cosas. Entonces hay que evaluar todas las áreas para realmente poder brindar. O sea, siempre que uno tiene un caso de estos, uno no tiene que pensar solo en el ahora. Es muy importante pensar en el ahora, pero yo tengo que pensar de aquí a 10, 15 años, esta conducta que me molesta ahorita, ¿cómo se va a ver a futuro? Porque de repente tenemos un niño que lo que hace es que pellizca y uno dice, está chiquito, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando es un adolescente que pellizca, que grita, que muerde? Entonces ya no es un niño malcriado. Entonces es un adulto insufrible, intolerable, al que nadie quiere. Entonces ya la perspectiva cambia. O sea, lo que en un niño enternece, en un adolescente causa rechazo. Entonces siempre se tiene que pensar a futuro. Ok. ¿Apoautis ofrece o está limitado o no importa en cuanto a edades? Es decir, mira, nosotros solo trabajamos con los niños, terapia de niños, o no importa la edad, o cualquiera puede llegarse a evaluar si uno descubre... le digo esto porque muchas veces, de nuevo, regresando un poco a pensar en adultos
que ya tienen algún tipo de montón de limitaciones dentro de la sociedad, frustraciones o relaciones que no pueden llevar. Y si tú, mira, hace falta, uno, evaluar si realmente cuál es el problema y luego tengo alguna opción de terapia, de tratamiento en la fundación. Pues no nos limitamos realmente a edades. Estamos abiertos específicamente. Sí, siempre hago una previa llamada telefónica, una entrevista ahí para sondear realmente el por qué está interesado, porque son ellos mismos los que buscan, no es que los padres buscan porque pasaron desapercibidos, porque no tenían problemas de lenguaje, no tenían problemas Correcto. intelectuales y académicamente les fue bien. Sí. Por lo general siempre eligen carreras técnicas, carreras un poco más artísticas, en donde tengan que ejecutar una labor de manera independiente, que no dependan de que trabajemos contigo y todo un equipo de trabajo, porque a veces entran como en conflictos emocionales, en conflictos de interacción. Conocí a una ingeniera, por ejemplo, que llegó ya de 45 años y que estaba con esa gran inquietud, que por qué nunca pudo disfrutar con su madre el hecho de que lo invitara a comprar a un supermercado, que la invitara a tomarse una taza de té, por ejemplo, una taza de café que tanto disfrutamos en estos días. El hecho de disfrutar de salir con alguien, de una amistad o algo por el estilo, tampoco lo lograba. Sí. Y el asunto era que le tocaba trabajar con un grupo de ingenieros, como 6 era el equipo, y el asunto que cuando las cosas no salían como ella las había planificado o las había estructurado, ese era un caos. Llegaba a la casa totalmente devastada, en energías, porque la ansiedad y el estrés que vivió fue intolerable. Y esa situación entonces la ha estado llevando a un nivel de ansiedad y de desgaste y muchas veces a depresión. Ya. Y es donde necesitamos entonces detectar estos problemas para que no se vuelva un paciente psiquiátrico. Porque nos ha pasado casos de que están medicados por ansiedad, otros están medicados por depresión, otros están medicados por problemas obsesivos-compulsivos. Que normalmente situaciones. el medicamento no soluciona el problema, porque el problema es otro. El medicamento ayuda, creo yo, a mantener o a controlar el síntoma, digamos, o los seda. A regular la neuroquímica cerebral nada más, y eso es todo. Y yo pienso que muchos de nuestros chicos, quizás, o ahora adultos, ¿verdad?, que si hubieran tenido la asesoría y la orientación adecuada, probablemente se hubieran canalizado adecuadamente desde un principio. Conozco un joven adulto también que, bueno, estudió en la pedagógica, se preparó para ser docente, pero a la hora de buscar un trabajo, el querer compartir conocimientos, el poder transmitir una idea a los demás era bien complicado para él. Al final no encontró trabajo, pues se volvió a matricular en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudió la carrera de arte, específicamente se especializó en instrumento musical, y cuando yo hablaba con los maestros me decían, no, pues ahí va pasando, pero me decía el profesor de Historia del Arte, yo le doy un tema y él me lo desarrolla, pero se pone de pie 10, 15 minutos y luego se va a sentar, no espera que nadie le haga una observación, le haga una pregunta ni nada, y a veces lo tengo que evaluar en base a eso. O el que le daba la clase de instrumento, él es un genio, me dice, me hace cualquier partitura, me la ejecuta a la perfección y todo, pero no establece ningún vínculo con el oyente, con el público. Claro. Simple y sencillamente se conecta con su instrumento y nada más. Pero esto le permitió ahora tener un trabajo. Hoy trabaja con la banda de los Supremos Poderes y es una persona que pasa desapercibida. Nadie se va a dar cuenta que no tiene la condición, porque encontró el espacio y la habilidad en donde mejor se sentía. Siempre con sus problemas de interacción y comunicación, siempre con sus problemas de rigidez y de inflexibilidad, porque la vez pasada hablando con el director de la banda me dicen, mira, cuando tenemos imprevistos, no sé, a veces se nos quiere descuadrar, dice, y cuesta sacarlo de ese esquema. Sí. En cualquier momento pueden suceder imprevistos, pero quiere que las cosas sucedan como están planificadas, pero no, las cosas nunca se dan así, y en el mundo tenemos que adaptarnos a esos imprevistos, ¿verdad? Y no digamos aquí en Honduras que las cosas nunca suceden como están planificadas, siempre hay algún imprevisto. Ese es el detalle. ¿Qué importancia, o estoy seguro que mucha, pero de pronto tal vez traerla y recalcar, es el involucramiento de los seres queridos en todo este proceso? Excelente pregunta, la verdad, porque ahí está la clave del éxito, específicamente en la familia. Si la familia se compromete, si la familia reconoce que su pariente o su familiar va a tener un desarrollo neurotípico diferente,
Tenemos que entonces comprometernos para que se adapte a estos entornos naturales en los cuales nosotros nos desenvolvemos, que empezando por el hogar, empezando porque le den responsabilidades, empezando porque lo llevemos, al igual que cualquier otro ser humano, al parque, al supermercado, a los zoológicos, a los museos, a donde sea. Sí. No porque vivió una crisis significa que no lo vamos a volver a sacar. Es normal que en las primeras salidas, ante el primer contacto, ante una nueva experiencia, a mí me genera ansiedad. Sí. Pero aún así he aprendido a tolerar ese nivel de ansiedad y a mantenerlo bajo control y que esa ansiedad no me sobrepase. Quizá la primera vez lo va a sobrepasar y de repente vienen las críticas del público, pero ¿qué me importan los demás? Si conozco bien a mi pariente, si conozco bien a mi familiar, Sí. y sé que realmente eso lo va a superar. Después de 2, 3, 4, 5 exposiciones, ese chico ve encantado a esa experiencia que antes le generaba un desborde de ansiedad. Ahora lo disfruta. Yo le recomendaría a los papás, hay un libro de un muchacho autista japonés, ahorita no me acuerdo el nombre, pero típico nombre complicado, se llama La razón por la que salto. Él es, no sé si era o es todavía un niño con autismo no verbal, o sea, bastante marcado, bastante severo, pero él narra su experiencia y va haciendo preguntas. Entonces, ¿por qué te gusta tanto girar las cosas? Y él explica, me gusta girar las cosas por esto. ¿Por qué te vas y sueltas la mano y te desapareces y no regresas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué haces lo que te digo que no toques? Que no tienes que hacer. Entonces, él va respondiendo preguntas, pero él hace mucho, mucho hincapié justo en la familia. La familia es clave. Y él dice, cuando nosotros sentimos que estamos decepcionando, que tiraron la toalla. Yo esto lo veo con algunos papás que uno dice, ya tiró la toalla. Sí. Y él dice, nosotros lo percibimos y nos frustramos. Y él dice una frase, habría que ver cada caso porque él logró expresarlo muy bien, pero cada caso es diferente. Pero él sí lo deja muy claro que a quien a veces causa mayor dolor es a ellos mismos, porque ellos perciben esas emociones, perciben que mamá y papá de repente ya se rindieron o como que se estancaron, porque también llega un punto donde el papá normalmente arranca la terapia muy ilusionado, o con muchas ideas, muchos proyectos, ve que no es tan rápido, se frustra y se estanca. Sí. Entonces, él afirma que ellos lo sienten y que eso a ellos los limita. El niño llega, y yo esto lo he visto claro porque hay casos muy severos y hay casos que salen adelante, llega hasta donde el papá se lo permite. Y si el papá tiene la paciencia para enseñar cosas, sale adelante, aunque de repente haya sido una cosa que inicialmente se miraba muy severa. Si el papá se toma su tiempo, si no justifica, sobre todo esto, yo siempre digo a los papás, no hay que justificar, es que es autista, no, eso no se hace. Claro. Si no justifica, si pone los medios, el niño sale adelante, y si el niño percibe eso, sale adelante, como cualquier niño típico. O sea, si uno está en el aula con un chiquito, siempre hay uno que dice, es que yo le caigo mal a mi sutanita, y el niño siente, y ellos también lo sienten. O sea, no es una cosa que están completamente aislados. Entonces yo les diría, si pueden descargar, eso se llama La razón por la que salto, creo que está en Google, usted se mete y ya lo busca, lo descarga, y esta es una lectura muy sencilla, unas 100 y pico de páginas, guiado por medio de preguntas, y sirve muchísimo para salir y despejarse de este tipo de dudas y entender, sobre todo entender qué está pasando dentro de esa cabeza o por qué actúa de la manera que actúa. Y en este afán de ir exponiendo a la persona a diferentes sensaciones, a diferentes experiencias, ¿existe alguna estrategia o cómo conviene hacerlo? Cuando le digo esto es, pues, no sé, lo dejo, ya está creciendo, está madurando, ya es una persona que de alguna manera tengo que ver cómo la integro a la sociedad y decirle, bueno, te vas a ir al súper, aquí está la lista y ve a resolver. O sea, ¿cuánto realmente debemos de empujar a que vayan teniendo estas experiencias o no? ¿O conviene de no sé, existe alguna estrategia? Desde pequeños les digo yo que hay que exponerlo a estas experiencias, porque ¿qué pasa cuando estos jóvenes aprendieron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y un montón de operaciones matemáticas, pero lo hicieron de manera mecánica? Sí. Y cuando le dan un billete de 100 lempiras para que vaya a la pulpería a comprar lo que necesita, no es capaz de hacerlo. Correcto. O hay jóvenes que yo les pregunto, ¿cuánto es 328 más 620? No, a mí me aplazó. Pues esto, no sé, tengo un cipote que cae viendo al techo y de repente me dice, tanto.
Espérame tantito. Y voy a verificar. Excelente, bravo. Pero le pregunto, oíme, si compras un fresco por 11 lempiras y una galleta por 3 lempiras, ¿cuánto tienes que pagar? Ahí lo perdí. Sí. No me procesa una simple operación matemática de suma si se la planteo de esta manera. Sí. ¿Pero por qué? Porque muchas veces los padres simplemente pedían, quiero esto, lo otro, y papá paga. O he visto jóvenes adultos hoy en día que tienen una tarjeta de débito, pero no entienden de dónde sale ese dinero. Solo saben que esa tarjeta le da todo lo que quiera. Claro. Pero no manejan presupuesto. Y son personas que son universitarios. Y usted les plantea una situación de esto. Ay, ¿cómo resolver, por ejemplo, cuando necesitas ir al supermercado? No, mi mamá se encarga. ¿Y para qué usas esa tarjeta? Solamente para darse sus gustos personales, nada más. Claro. Pero desconoce totalmente cómo manejar un presupuesto. Desconoce totalmente cómo resolver un problema si se le arruinó un aparato eléctrico en la casa. O cosas por el estilo. Entonces, yo les insisto. Desde que su hijo aprende los números, no se preocupe porque se los aprenda del 1 al 100. Que se aprende del 1 al 5, pero que los entienda. Claro. Use. Te pido 3 vasos. Mira cuántas personas veo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos platos vas a poner? Para que podamos comer. ¿Cuántas cucharas? ¿Cuántos tenedores? Sí. Y este pensamiento abstracto es lo que más se les complica a ellos, porque son bien concretos, pero tenemos que enseñarles entonces a resolver, que esa información que estamos llevando a su cerebro se vuelva funcional. Si no, no tiene ningún sentido, porque niños de 2, 3 años repitiendo números y me dice, papá, es que se sabe también los números en japonés, en portugués, en ruso, en alemán, ay Dios mío, le digo puras cachas, los digo en español, les digo. Sí. Pero es que es un genio, que esto y lo otro. Ah, pero ¿cómo utiliza esos números? Es que sabe idiomas. Ajá, ¿y cómo se comunica con los demás? Entonces, es eso lo que tenemos que hacer entender al padre de familia, que la información que llevamos al cerebro de este chico, ¿cómo lo vamos a hacer que lo aplique en la solución de problemas en la vida diaria? Eso es lo que nos permite a nosotros ser independientes, autónomos y autorrealizados, ¿verdad? No dependemos de otra persona. Yo ahí agregaría 2 cosas. Hay que ir trabajando la exposición de manera gradual también. Si es un niño que queremos que tenga amigos, entonces que tenga un amigo primero. No ir a tirarlo, por ejemplo, a un grupo de fútbol, ¿sí? Sí. Porque entonces ahí sí es una cosa muy fuerte para él. Hay niños que toleran muy bien de un solo que los tira al grupo de fútbol, hay otros que no. Entonces una exposición gradual, ir con metas. Mi meta es que logre esto, entonces ¿con qué necesito arrancar yo? Esto de las cosas del día a día es muy importante. Poco se habla en realidad, pero es muy, muy importante. Los ejemplos que dio son muy, muy buenos, porque realmente uno nunca se pone a pensar en esas cosas, sí. Pero sí uno tiene que tener en cuenta que es de a poquitos, ¿sí? Y sobre todo, yo aquí siempre le aconsejo a los papás con los intereses de él. O sea, si él es un niño que le gusta el arte y queremos que se socialice, clases de pintura con 2 o 3, ¿sí? Donde él tenga que participar, en parte dar la clase, llevar cosas, porque digamos, si a mí no me gusta el arte, ¿para qué me va a meter en una clase de arte si ya por sí es algo que me cuesta y además es algo tedioso? Entonces uno tiene que ver los intereses, guiarse en esos intereses y ir trabajando de manera gradual. Y también hay que tener claro, hay ciertas necesidades que van a estar ahí siempre. Entonces no tiene nada de malo, por ejemplo, que un niño tenga que usar audífonos, ¿sí? Nos parece horrible, que qué barbaridad, pero si es una necesidad sensorial que le sobrepasa, que use los audífonos para ocasiones, ¿sí? Que va a salir al mall, entonces estos audífonos no cortan por completo porque no es que lo dejan a él sordo, pero sí como que atenúan el sonido. Entonces no tiene nada de malo si de repente hay cosas que necesita adecuaciones para irlas logrando. Si necesitamos llevarlo a la iglesia y le molesta cada vez que empiezan los coritos, entonces ponemos los audífonos en los coritos y ya cuando esté lo demás lo quitamos o vemos qué vamos haciendo, pero tampoco es una cosa de que sea igual a nosotros, porque eso no va a pasar. Se tiene que centrar más en esto, en actividades del día a día que le sean funcionales y que le permitan salir adelante. Y claramente que todo es individualizado. O sea, cada uno va a ser diferente en cuanto a esto. Y la pregunta sería si existe alguna pasos de decir cómo identificar en qué son buenos, en qué pueden servir,
en cómo los puedo hacer funcionales en la sociedad. Porque no es que yo quiero que busque un trabajo, sí, pero es que cómo puedo identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, qué estrategias hay en esa dirección para poder enfocarlo claramente y dirigirlo para maximizar ese potencial. Por eso se hace una evaluación, ¿verdad? Individualizada y personalizada, porque no todos somos buenos en muchas cosas, ¿verdad? Usted pues tiene su propia habilidad en cierta rama del conocimiento y cada uno de nosotros va a dirigir esas habilidades. Hace poco conocí un muchacho que es muy bueno en fútbol, por ejemplo, hasta obtuvo una beca en la universidad y todo lo demás. Pero qué problema, cuando vino la pandemia, avanzó en los estudios, pero tocó la presencialidad y es incapaz de poder sentar con él o con él para poder hacer un trabajo en conjunto. Y simple y sencillamente terminaba renunciando. Y frustró sus estudios universitarios por esa falta de conexión y de poder comunicarse con los demás. Pero excelente futbolista, con un deporte que requiere de muchas habilidades, no solamente físicas, sino que mentales, porque hay que visualizar lo que está pensando mi compañero, hacia dónde se va a dirigir, qué comunicación visual estamos dando para adelantarme a sus pensamientos y poder mover ese balón a la posición idónea para que el otro compañero la lleve al marco. Sí. Ese tipo de situaciones es increíble. Entonces, no es como generalizar que no le gusta esto o lo otro, sino que evaluemos para qué es bueno, qué es lo que más le puede hacer funcionar en la vida y en base a eso canalizamos sus energías y sus esfuerzos, porque a veces los padres quieren que estudien tal o X o Y profesión, pero no. Por supuesto. Primero, hagámosle una evaluación de sus destrezas y habilidades, sus intereses y sus actitudes, y en base a eso entonces vamos dándole las oportunidades de estudio que esa persona merece. De lo contrario, lo vamos a frustrar. Sí, es ver, digamos, también la complejidad de cada situación, porque yo trabajo mucho con niños chiquitos y uno cree que cosas tan sencillas a veces como ve a lavarte las manos, ya lo van a poder hacer. Y uno los manda al baño y se quedan así como congelados, y es porque ve a lavarte las manos lleva una secuencia de pasos. Tengo que ubicar el baño, abrir las llaves, ponerme jabón, hacer el movimiento, volver a abrir las llaves, enjuagarme, volver a hacer. Entonces lleva una complejidad de pasos. Y a veces en el día a día nosotros no nos damos cuenta de esto. Sí. Entonces nos enfrascamos en esto, profesiones y aquí y allá, tarda, y no nos damos cuenta de lo complejo que es la actividad. Este ejemplo fue clarísimo, el fútbol. O sea, uno dice que vaya a jugar fútbol, pero es cierto, o sea, tengo que fijarme dónde va a estar mi compañero, tengo que tener una cierta capacidad de intuición. Entonces hay que ver las habilidades, en qué nivel están, hasta qué nivel se pueden desarrollar y qué adecuaciones se tienen que hacer. Dependiendo de eso, se escoge el futuro, se escoge qué puede hacer a futuro, ¿sí? Porque lo que para un niño puede ser fácil, para otro no. Entonces sí tiene que ser algo como muy específico para cada uno de los casos que se va viendo y que se va atendiendo. Sí, poder determinar, porque de pronto puede ser alguien que tenga mucha apatía, sencillamente, mira, no me interesa, no. O sea, que no encuentre realmente algo y que para los padres de familia inclusive puede ser frustrante esta situación, decir, no, pues nada le gusta, o sea, no he encontrado nada en lo cual tenga el amor de dedicarle el tiempo, que no importe que se quede hasta horas de horas entretenido porque le gusta, porque le apasiona. Entonces, igual puede ser apatía. Ahora, habrá otra cosa tal vez agregada, se me ocurre, o probablemente sea a un nivel más avanzado tal vez. O sea, no sé a dónde estaría la determinación o la delimitación entre que todos sí tenemos algo que nos entusiasma y que nos enamora. Los niños con autismo suelen tener fijación por algunos temas. Normalmente cuando se buscan estas pruebas de señales de autismo, aparece, está fijado con un juguete. Sí. No es solo esto, a veces es fijación en temas. Suelen tener un tema que les gusta y lo repiten y lo analizan y lo estudian. Yo he tenido de todo, casos de niños que están obsesionados con las frutas y dibujan frutas, ven las frutas, los videos de las frutas, las pasan nombrando, las rompecabezas de frutas, otros que es el espacio, otros que es aquí. Allá, entonces fijaciones sí suelen haber, intereses suelen haber, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos intereses más variados.
Uno dice, me gusta ver este género de películas, no me gusta solo esta película. Entonces, normalmente en el caso del autismo es de este género, solo esto. Entonces, esta película. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir trabajando? La rigidez. Poder desde pequeños irles enseñando a probar cosas nuevas. A veces esta rigidez se refleja mucho en la comida, solo este tipo de comida. Entonces uno tiene que irles enseñando a tolerar cosas nuevas, distintos sabores, de repente, no sé, texturas. Se va variando y ya conforme el niño le va encontrando el gusto, ya puede irlo haciendo. Pero es una exposición gradual, es algo que lleva una técnica detrás, con todo, no solo con comida. Entonces ahí es donde se ocupa el acompañamiento de un profesional. O sea, no es algo que los papás van a poder así porque sí. Y si él ya tiene un interés, está excelente, entonces aprovechemos ese interés. Si le gusta hablar nada más de las frutas, ¿qué otras cosas puede hacer con las frutas? Ahorita frutas porque está chiquito, más adelante puede ser, por ejemplo, yo tenía un chico que le encantaban las guerras, entonces hablaba de las guerras todo el tiempo, entonces profesor de historia, por ejemplo. Claro. Ya es un interés más funcional que le puede ir ayudando. Lo que hay que hacer es enseñarle las otras habilidades, que pueda resolver preguntas, que si uno de sus alumnos de repente tiene una duda, así que uno dice, qué tonto, qué bruto, que él pueda tener la empatía de decir, mira, fulanito, es esto y lo otro. Entonces, una vez que se tiene el interés, ver las habilidades y sobre todo ir introduciendo otros intereses de a poquito, porque la persona que se limita a una cosa vive frustrado a la larga, porque el mundo es de cambios, de mucho movimiento, y los intereses, lo que en un momento es funcional, en otro no. Entonces sí hay que tener más herramientas a futuro. Actualmente, licenciado en la fundación, ¿cuántas personas le visitan? Más o menos, ¿cómo tienen? Dice, no, mira, ya estoy lleno, no puedo tener más gente, las terapias están saturadas, estamos solicitando más gente. ¿Cuáles han sido bueno, primero, que alcance, y luego limitantes o planes a futuro, hacia dónde vamos, particularmente con la fundación? Bueno, es una gran pregunta realmente, porque últimamente hemos sentido que la demanda nos sobrepasó. Nos supera, sí. Llegó un punto en que ya no soportamos la carga y no hemos crecido al ritmo de la demanda. Como los criterios han variado, los diagnósticos han variado. Antes, cuando la asociación surgió, pues no había tanta información circulando por las redes y todo esto. Antes costaba que un profesional de la medicina, un psiquiatra, un neurólogo diera un diagnóstico, no se atrevían. Y siempre nos llegaban diagnósticos de déficit de atención, no, hiperactividad. Exacto. Bueno, pero yo venía, organizaba el ambiente y el entorno, lo invitaba a sentarse a aquel chico y o sea, que me quedaba 1 o 2 horas sentado y tiene hiperactividad. ¿Cuál hiperactividad de este niño? Les digo. Y de repente entrábamos en esa controversia, porque siempre hablábamos en equipo, tratábamos siempre de que tuviéramos un contrapunto, porque a veces lo que yo no observaba, mi compañero sí lo observaba. Entonces, en ese sentido hemos tenido esas dificultades para de alguna u otra manera poder dar respuesta, porque tenemos miles a veces de solicitudes de evaluaciones y apenas evaluamos los días viernes, porque de lunes a jueves estamos dando intervenciones, terapias para cada uno de los chicos y orientaciones a los padres de familia para que trabajen en casa con sus hijos. Me ha tocado de manera personal ir a la casa de ciertos hogares o padres de familia porque se han encerrado y enclaustrado en su casa con sus hijos porque no lo sacan, porque me agrede y arrebatas esto y lo otro. Pero me fui con ellos, empezamos a salir, vamos al súper, vamos aquí, vamos allá. Claro está. Las primeras experiencias fue un desastre y un despelote y todo el mundo, sí, exacto. Ese desastre. Pero tuvimos que enfrentar ese desastre, pudimos enfrentar ese ridículo, podemos decir, pero le hice entender al padre de familia, lo vamos a volver a hacer. La segunda vez quizá va a ser menos el desastre. Hasta el tal grado que ahora, después de no meses, sino que años de trabajo, ahora la madre siempre me manda fotos, mire, aquí con mi hijo disfrutando en el restaurante tal, aquí con mi hijo disfrutando en tal mall. Cosa que antes jamás le pasaba por su mente de sacarlo de la casa porque era un desastre. O que no podía pasar por un semáforo porque empezaba la exigencia y tal vez son chicos físicamente muy desarrollados. Tengo un muchacho que es sumamente grueso, todavía más alto que yo. No tiene lenguaje, pero tiene una mirada cuando quiere algo. Y firme, con aquella actitud de exigencia. Demandante. Todo gira alrededor de sus deseos. Sí.
pero tuve que aprender después de que, puedo decir que literalmente que me macaneó, tuve que enseñar de que me tenía que respetar. Claro. Pero fue un proceso. Y después la mamá aprendió que tiene que respetarla también. Y ahora puedo ver la dicha realmente o la satisfacción de los padres de familia poder disfrutar de sus hijos en cualquier entorno y que no, saben que no va a pasar nada, que no les va a pasar esa crisis. Y en promedio, pues en el centro de atención aquí central estamos trabajando con 280 casos, ¿verdad? Entre niños de 3 años hasta chicos hasta de 40 años, ¿verdad? Que algunos casos por dificultades neuroquímicas a nivel hasta problemas de convulsión, ¿verdad? Que Sí. hay algunos que pueden pasar por esta situación, otros que han tenido que ser internados por X problemas de salud y que necesitan de supervisión constante y de asesoría constante. O después de que tuvieron un centro de educación especial, los marginaron en su casa y se acostumbraron a estar solo metidos en su casa y ahora sacarlos es un niño. Claro. Quieren estar solamente de la cocina al cuarto, del cuarto a la cocina y aquella rutina no pasa de lo mismo. Actualmente Podautes ha logrado crear filiales en Progreso Lloro, en La Ceiba, El Paraíso, próximamente en Copán, para tratar un poco de ir atendiendo toda esa demanda, pero definitivamente mientras no estén, no hay una sede o no hay un lugar específico en cada departamento, difícilmente vamos a poder dar cobertura. Dar abasto. Realmente. Ahorita se están en plática con la Secretaría de Educación y ojalá que a futuro se pueda generar algún tipo de solución, pero no es fácil, no es sencillo porque definitivamente es el padre de familia quien tiene que llevar el liderazgo, quien tiene que organizarse, quien tiene que empoderarse de estos procesos para que avancen. Porque uno solamente es el instrumento, uno solamente da las estrategias, uno solamente les demuestra cómo hacerlo. Una vez que uno se lo demuestra, ahora va usted. ¿Qué recomendación para los padres de familia? Porque seguro van a tener muchas limitantes. Yo he entendido escuchándoles que la idea es que sean expuestos, que la idea es que participen en la escuela, que la idea es que los llevemos, pero claramente no va a ser fácil para el padre de familia porque probablemente va a encontrar muchos bloqueos en el sistema educativo, muchos bloqueos en cualquier actividad, llámese que quiero enseñarle algún arte o alguna cosa, no, pero es que es muy inquieto, fíjate que viene aquí a la clase y me le da vuelta a todas las pinturas, no puede tenerlo aquí. Entonces, ¿cómo ante esas limitantes barreras que la sociedad todavía no comprende, pero queremos nosotros que ellos participen, qué consejos les pudiéramos dar? Lo primero es trabajarlo de manera individual, ¿verdad? De tú a tú. Sí. Y enseñarles las conductas básicas de prestar atención, mírame, siéntate, mantente atento y siempre atraer esta mirada. Siempre mírame, porque a través del mírame me podés imitar, a través del mírame me podés ver mis expresiones faciales. Si te estoy aprobando X o Y actitud, porque la estoy más bien desestimulando. Y este tipo de situaciones permite de alguna u otra manera inducirlos a colaborar en actividades de la vida diaria. Lo que decía María José, del hecho de que enseñarle a lavarse las manos a una persona antes de comer, por ejemplo, algunos lo hacen de manera muy automática, otros hay que empezar pasito a pasito para que logremos que esa actividad se aprenda y se asimile en sus circuitos neuronales. Entonces son procesos bastante complejos. Pero, insisto, es desde casa donde vamos a empezar a crear esos autocontroles internos, esa capacidad de autorregularse y entender de que hay un entorno para comer, hay un entorno para jugar, hay un entorno para dibujar, para hacer tareas. Y cuando todos lo tenemos bien organizado y bien definido, esta persona aprende a seguir instrucciones. Aprende que si aquí hay lápices y papel es para que se exprese plásticamente o exprese sus habilidades artísticas. Pero todo eso se empieza desde casa. Y si en casa no lo han logrado, pues cuando van a terapia, ese es el objetivo del terapeuta. Sí. Enseñarle a prestar atención, enseñarle a mantenerse sentado, enseñarle a que se concentre en una o X actividad para que pueda generar un producto. Pero todo esto es en conjunto y en equipo, ¿verdad? Y luego, pues, con el maestro de arte, si está ya incluido en un curso de arte, ¿verdad? Yo recomendaría 2 cosas. La primera es centrarnos en lenguaje. Comunicación es clave. Se ha visto que en cuanto se trabaja que el niño aprenda a pedir, los problemas de conducta se reducen. Buscar alternativas. Si no señala, pues que señale, que sea la primera meta, que señale. Si no verbaliza de momento, entonces enseñarle a trabajar con los pictogramas, que es que él entregue el pictograma. Dame,
manzana, ¿sí? Esto como primer punto, y de ahí como segundo punto que se creen oportunidades en casa. Muchos de estos niños vienen de estar en casa, porque en mi caso particular, yo sé que en Apaotija es diferente porque tienen una gama más amplia, pero yo atiendo más casos de niños chicos y vienen de casa, y en casa uno se acostumbra a hacer lo que quiere cuando quiere. Yo tengo hambre, voy a la alacena, abro, saco. Tengo sed, voy, aprieto el botón del ozono, saco el agua, quiero mis juguetes, están ahí al alcance. Entonces lo primero es crear oportunidades, haciendo un poco más difícil las cosas, ¿sí? Que si quiero esta galleta, entonces que la galleta esté en un Pyrex y que él lleve el Pyrex y me lo señale, ¿sí? Este es el primer contacto de comunicación, porque ya no soy yo solo abriendo, sacando, sino que ya empecé una interacción. Que si mis juguetes están abajo, entonces los voy a poner arriba, donde él no nos alcance, que no muevan ninguna sillita ni nada, pero que estén arriba y que él pueda llegar y señalar. Entonces ya en la medida que él me señala, ya hay una intenta comunicarse, Ajá, correcto. entonces, comunicación es clave, es lo primero que se tiene que ir trabajando. No tiene que ser verbal, porque la mayoría de los papás no saben cómo trabajar las técnicas verbales, porque no están especializados para eso, pero sí es empezar a crear oportunidades, hacer un poquito más difíciles las cosas, porque si todo es muy fácil, nosotros incluso nos acomodamos, pues, o sea, uno llega a su casa y se tira y se queda en el sofá viendo el celular un buen tiempo, y después, ay, tenía que hacer esto. Entonces el niño, no digamos, se acomoda muchísimo más. Entonces, si no hay oportunidades, el lenguaje, por más que se practique en terapia, que esa es otra cosa, que a veces uno da las herramientas, no se implementan en casa, entonces hay selectividad. En terapia, un lorito, en casa, calladito. Entonces, es de crear muchas oportunidades, saber utilizarlas. Y una vez que el niño la va asimilando, ya va a ir él arrancando para poder hacer todo lo que sigue después. Bueno, estupendo. Se nos acaba el tiempo. Yo sé que hay mucho todavía que platicar, y yo quiero dejar la puerta abierta para que lo sigamos haciendo tal vez en una próxima visita, un temas un poquito más puntuales. Les dejo de igual manera abierta la puerta a todos aquellos que quieran, tengan alguna inquietud, tengan alguna pregunta, pedirles si nos comparten formas de comunicación para la gente que está afuera, que quisiera tener acceso, tiene un paciente o un familiar con este tipo de discapacidad, que pudiera tener acceso, dónde lo busca, cómo lo busca, para poder que sea esta una oportunidad para que ellos tengan acceso también a esa información. Pues bien, hay una página que se llama Arasaka, que ahí hay una gran variedad de pictogramas que son descargables y que se pueden de alguna manera imprimir y luego generar libros de comunicación. En estos libros de comunicación usted puede diseñar, por ejemplo, con velcro en una página, el hecho de que en la parte de arriba diga yo quiero, y le ponemos opciones en la parte de abajo de alimentos, de juguetes, de actividades, de todo tipo de acciones de la vida diaria, y que él pueda elegir entre esas opciones que tiene y elegir yo quiero. Claro. O también de repente con un rostro de desagrado, yo no quiero, y que sepa que de las opciones que están ahí, él no quiere ninguna, y que pueda de alguna manera expresar realmente sus deseos de una manera más objetiva. Claro. Algunos, yo he aprendido que con una mirada, que con un A y diferentes tonalidades de ese A, pues sé que me está diciendo que si es que quiere algo, si es que de repente se siente molesto, si es que algo no lo entiende. Y este tipo de comunicación lo va percibiendo uno en la marcha, ¿verdad? Hay muchos que de repente están en crisis y me les acerco y los quedo viendo a los ojos. ¿Y qué pasa? ¿Vos estás triste? Y hasta yo me pongo un poco triste para que ellos vean realmente la expresión y la emocionalidad que están viviendo. Y de repente quedan viéndome raro y van autorregulándose, se les va quitando la crisis y poco a poco empiezan a sonreír, y yo también empiezo a sonreír, y empiezan ellos también a este proceso de corregulación. Tú estás triste, yo me pongo triste. Tú estás alegre, me pongo alegre. Tú te enojas, yo me enojo. Y de esta manera son capaces entonces de un poco leernos a nosotros, y poder empatizar y ver realmente nuestras emociones. Entonces todo esto es la vida diaria, y más que estar en una clínica repitiendo pepe, manzana, pera, es estar en casa. Dame el plato, trae esto, trae lo otro, trae aquello. Lávate las piernas, lávate los brazos, los codos, el cuello, el estómago, y cada parte de su cuerpo. Y esto es terapia del lenguaje, pero lo está sintiendo y experimentando con sus sensores. Lo mismo al momento de jugar, el nombre de cada objeto. Y toda esta comunicación la estás registrando. Llega un momento en que, aunque no tenga lenguaje, yo le pido,
X o Y objeto, él va, lo busca y me lo trae. Ya creó una imagen mental, pero a través del juego y de la interacción diaria. Entonces tenemos que llevar imágenes mentales al cerebro de cada uno de nuestros chicos para que algún día nos respondan. Hay algunos que por situaciones específicas siguen todas las órdenes, aunque no entiendan nada. Pero le dice, tráeme tal cosa y por deducción él va y la trae. Pero si usted lo pone a elegir entre un conjunto de objetos ahí, dame el objeto tal, si no se lo señala ni lo mira, él no se lo va a dar. Porque todavía no procesa ese lenguaje hablado y no procesa el nombre de cada elemento. Entonces tenemos que trabajar esa capacidad de discriminación auditiva para que el lenguaje surja. Si no hay discriminación, simplemente van a seguir simplemente señalándonos. Muy bien. ¿Algo más que agregar? No, me parece que es un tema que se tiene que explorar más. Yo ahorita justo estoy trabajando si se puede, porque no sé mucho de diseño, en el diseño de una página web. Yo sí tengo mi cuenta en Instagram. La clínica se llama Mente Terapéutica y Asistencial, pero las abreviaturas son META. Entonces, meta.hon en Insta pueden encontrar algún tipo de información. Y estoy tratando de trabajar en el diseño de una página web para resolver dudas del día a día. Porque los papás llegan con 1000 preguntas. Claro. Los doctores a veces no saben responder porque no es su especialidad, no pues sean malos profesionales. Y llegan y no saben qué hacer. Entonces, el plan es poder tener una plataforma digital para que si hay preguntas, mi hijo con autismo puede ir al baño aunque no hable, sí puede. Correcto. Mi hijo con autismo puede hacer eso, puede hacer lo otro. Entonces el plan es tener esta página pronto. No sé qué tanto nos vamos a tardar, pero mientras sí pueden ir resolviendo algunas dudas en la cuenta Insta. No pasamos muy pendientes porque la demanda es mucha en realidad y tenemos muchos pacientes que atender presencialmente. Estamos nosotros ubicadas en Prados Universitarios, somos 3 en el equipo, yo soy la directora, la terapeuta Ava también, entonces pues trabajamos por medio de citas, vamos atendiendo los casos, ahorita sí estamos a tope, pero de repente se va uno, se cede un cupo, pero dudas o algo, a veces los papás tienen consultas y uno aprovecha a responder en un ratito libre que tiene, se pueden hacer por estos canales y el plan es poder tener una plataforma bien puesta para que el papá pueda tener un lugar donde obtener información que no sea algo tan subjetivo de a mí me funcionó esto, sino que ya sea más de carácter informativo. Correcto. Lo que pasa es esto, las técnicas son las siguientes. Usted puede probar dentro de esta gama de técnicas porque lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. Sí. No tiene que ser, como mencionábamos, individualizado. Bueno, agradecerle de sobremanera la visita. De nuevo, cualquier otro momento que consideren que quisieran transmitir otros pensamientos, otro aspecto, nuevas técnicas, nuevas terapias, avances con respecto a esto, pues sepan que siempre estarán bienvenidos para visitarnos aquí en el estudio. Muchísimas gracias y a todos los que están allá afuera. Hasta la próxima.